monarquías han sido a lo largo de la historia europea un factor de unidad. No solamente han superado la atomización de los minúsculos poderes, sino que han establecido relaciones personales entre los pueblos representados por sus reyes. Y los matrimonios entre los miembros de las familias reinantes han establecido vínculos entre países divididos por la lengua, la raza o las costumbres. Han tendido puentes entre las diversidades, han ido reforzando la conciencia de unidad, de pertenencia a una realidad común. Si se mira bien, han refrenado y limitado el espíritu devastador e insolidario del nacionalismo. Sinceramente, a pesar de nuestros problemas, veo hoy a la sociedad española como un ejemplo de compromiso con la dignidad de las personas, solidaria con los más desfavorecidos. Tiene un profundo sentido de la igualdad, rechaza el fanatismo, la violencia, la intolerancia y ama la paz. Es una sociedad diversa en su cultura y en sus lenguas, capaz de superar dificultades con entereza y con sentido de la responsabilidad, y que demanda integridad y ejemplaridad como valores cívicos intrínsecos a la democracia. La española es una sociedad fuerte y generosa, con empuje, de la que me siento verdaderamente orgulloso. En estos momentos nos une además un profundo deseo de paz, de diálogo, de reconciliación. Ansiamos ver el fin del drama humano y también el silencio de las armas. Debemos ayudar a encontrar o recuperar el camino de una paz fértil, una solución sostenible en la que los dos estados, Israel y Palestina, convivan en paz. Primer viaje oficial al extranjero. Hace 10 años este querido país fue el primer destino de mis padres como reyes de España, así que es evidente lo especial que es también para mí estar aquí hoy. Ellos, que han venido en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, con saudade, de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa. Así me siento yo hoy. Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y me siento muy feliz. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros. Esta es la segunda conferencia a la que asisto sobre este ciclo de la unidad de la monarquía, y creo que estamos aquí para convencer y también para convencernos sobre la utilidad o no de la monarquía, como estamos reflexionando, estamos dando vueltas a si esto es útil, ¿no? No estamos haciendo geografía de la monarquía, no somos la real y ilustrísima asociación de la alta nobleza española, ¿no? Aquí estamos en un espacio liberal donde personas de diferentes sensibilidades, de diferentes ideologías, incluso, están planteando si realmente es útil la monarquía, que es una pregunta muy legítima que se tiene que hacer un país, ¿no? Ya vimos en la primera sesión de estas conferencias que desde luego el gran argumento contra las monarquías, este argumento de que son incompatibles con la democracia, es completamente falso y que de hecho suelen ser, si no complementarias, incluso se retroalimentan, se benefician, serán, digamos, que la mejor versión de una y de otra, ¿no? Por algo sabemos que las grandes democracias reconocidas del mundo, gran parte de ellas son monarquías, sobre todo en el caso europeo. Y bueno, hoy estamos para hablar de la visión que hay de la monarquía de cara al exterior de España, ¿no? De la visión que hay y sobre todo el papel que juega la monarquía, de las puertas que abre una institución que es neutral, una institución que es ajena a todas estas líneas, a todas estas barreras ideológicas que levantan los políticos, y ellos son capaces de llegar mucho más lejos y de tirar muchas de estas barreras. Y por supuesto, para hablar de un tema así, pues hemos traído a dos especialistas, a dos de los mejores para tratar este tema internacional. Bueno, ya sabéis que las biografías, las conferencias las que habrá diálogos, o sea que
justamente voy a decir los datos justos para ofender a ambos conferenciantes. Daniel Berzosa López es abogado de ejercicio, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en CUNED Universidad y doctor europeo de investigación por la Universidad de Bolonia. También coordina el Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades del Sector Público de la Universidad de Santiago de Compostela y es colaborador regular en medios de televisión, radio y prensa. Entre otras, ha sido autor de grandes terceras del diario ABC. Siciliano Álvarez Durantes es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, director de la Cátedra Univer de Estudios Iberoamericanos, doctor europeo y premio extraordinario de doctorado en Ciencia Política también por esta Universidad Complutense y pionero en las teorías panhileristas con las que promueve espacios de encuentro entre España y Portugal. También es autor de varias terceras, una en concreto sobre este tema del panhilerismo. Entonces, yo voy a hacer una pregunta muy general para que ellos se extrañen y contesten a esta cuestión principal de la utilidad de la monarquía de cara al exterior y luego pues mantendremos una conversación y si se quiere añadir a nivel público, pues bueno, tenemos luego de trabajo. Pues eso, me gustaría saber qué desventajas tiene tener como jefatura del Estado una monarquía, qué puertas abre, qué puertas cierra, qué ventajas tiene. Sí, empiezo yo, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, antes de decir nada, no me resisto, no puedo comunicar la felicidad de estar aquí, de haber sido invitado, la felicidad de ver a tanto amigo y los que no son amigos que han querido venir y muy en particular, también tengo que decirlo, aunque ya lo ha dicho muy bien Carlos, a ver a tantos alumnos aquí presentes que me llenan de orgullo y satisfacción, porque el tema lo merece, es muy importante y además porque esta es la juventud de España y tenemos que estar todos, los seniors, los juniors y los futuribles, todos empujando en la buena dirección y en las cosas positivas que necesitamos para que esta libertad que tanto amamos siga permaneciendo y siga estando presente. Bueno, el objeto que nos reúne aquí hoy es hablar de la monarquía, de la corona española en su dimensión internacional. Y un poco por repartir papeles, ¿no? El profesor Durantes lo hemos hablado, empiezo dando el resultado, que es un golazo. La monarquía es utilísima. Y la monarquía española es espectacularmente utilísima. Y la prueba demuestra porque probablemente el pueblo español es un pueblo realmente complejo de gobernar. Y el monarca, en su persona, y al menos los monarcas que hemos tenido desde la transición hasta el presente, tanto don Juan Carlos como naturalmente don Felipe, desde el 14 de junio de 2019, están perfectamente representando esa unidad nacional, esa proyección de España, porque muchas veces nos ocurre que tenemos mejor imagen al exterior, pese a todos los pesares, que la percepción que nosotros tenemos en el presente. Pero voy a cumplir con lo que he dicho y un poco aunque resulte pesado para que se vea que en occidental no solamente es que sea utilísima, seguramente Álvaro dará más datos aunque yo pueda aportar alguno, es que aquí hay algo muy significativo de la monarquía española y que me gustaría recordar a fuera de resultar un poquitín profe de Derecho Constitucional y pesado en la materia. A ver, la monarquía española no es algo accidental de la democracia española. La monarquía española es la forma política del Estado español. Es decir, el monarca, siendo un símbolo, que lo es importantísimo, no solo es un símbolo, es algo más. Y la prueba más evidente es que, como diría Herrero de Miñón, y lo cuenta perfectamente, en el artículo 56.1, cuando se dice el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Aquí hay una definición. Lo que viene después es atribución. Arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en sus relaciones internacionales y en particular con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las demás funciones que le asignan la Constitución y las leyes. Voy a centrarme en lo primero para entender lo siguiente y ver todo el conjunto. Lo primero es que dice del rey que es el jefe del Estado. Esto parece baladí, pero en derecho, y mis alumnos lo saben, aunque esté últimamente el derecho muy desprestigiado por causa ajena a nuestra voluntad, los de derecho estamos convencidos que es una disciplina muy seria y que merece la pena trabajarla y defenderla, cuando se dice una cosa y se dice otra, no se está queriendo decir lo mismo. Por comparación, el emperador del Japón, desde la Constitución del 47-46, es solo símbolo del Estado, no es el jefe del Estado. Siguiendo un poco la teoría chocante de Kelsen, de lo poco chocante solamente que tuviera Kelsen, lo reparten, es símbolo del Estado.
El rey de Suecia, cuando la gran descarga socialdemocrática del año 74-75, prácticamente está desapoderado, aunque luego en la práctica se han dado cuenta del valor y preside el Consejo de Asuntos Exteriores y se convierte en el principal agente de Suecia en esa materia. Pero es que el rey, de acuerdo con la Constitución, y esto también es importante y no lo olvidemos, porque se pasaron luchando durante la dictadura y se pasaron luchando durante todo el siglo XIX, y no podemos perderlo ahora para convencernos de que nuestra Constitución es una Constitución normativa que vincula a todos, a ciudadanos y a poderes públicos. Entonces, el rey es algo. ¿Y qué es? El jefe del Estado. Y además es un símbolo. Esto tiene derivadas interesantes. Y como jefe del Estado tiene de esas tres grandes competencias que hemos dicho, ¿cuál competencia? La de asumir la más alta representación del Estado español en sus relaciones internacionales y en particular con las naciones de su comunidad histórica, concepto que quizá ahora se deba ampliar o se vaya a ampliar como tendremos ocasión de escuchar y aprender, porque hay conceptos que son dinámicos y la propia realidad del mundo cambia. Entonces, y aquí hay algo importante, porque podríamos decir que el rey, en tanto que jefe del Estado, es un hacer, en tanto que símbolo es un ser. Por tanto, incluso llegado hasta el extremo, no habría ningún problema en que no fuera jefe del Estado y pudiera seguir simbolizando el Estado, pero es el jefe del Estado. Y en derecho internacional general, como saben perfectamente todos los que estén presentes, sean diplomáticos, derecho no, ¿qué ocurre? Que de acuerdo con la Convención de Viena, hay tres sujetos a los que por, digamos, consuetudinariamente y con ver notificación, tienen capacidad de obligar: el jefe del Estado, en la forma que sea, el jefe del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Naturalmente, la posible acción o proposición de Su Majestad el Rey en esa posición, ¿con qué tiene que estar coordinada? Con el gobierno, porque naturalmente la Constitución es un sistema. Y el artículo 127, ¿qué es lo que dice? Que al gobierno que le corresponde dirigir la política interior y exterior. O sea, dicho de otra manera, el rey tiene una sustantividad en los límites que sean conformados, pero parte de un hecho, que es el jefe del Estado, además de ser un símbolo de algo tan importante como un sujeto que debe existir, que es la unidad nacional. Por cierto, la unidad nacional no es discutible, la proyección de la nación española, no solo porque está en el preámbulo, que no es normativo, sino porque se predica como sujeto de la soberanía en el artículo 1.3 y porque incluso cuando se habla del importante artículo de las comunidades autónomas, ¿qué empieza diciendo? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Entonces, y esa acción coordinada del rey con el gobierno de turno, además al rey le permite una ventaja enorme. ¿Y cuál es? Hombre, por lo que hemos luchado para mantener a los monarcas en las democracias liberales, sacarlos de la pelea, sacarlos de la meule, que dirían en rugby en francés. Oiga, que sea el jefe del gobierno de turno con su partido el que pelee con otro para mantenerse. Y pongamos al rey, al de Suecia, al de Noruega, al de Dinamarca, al de Países Bajos, al de Bélgica, al Luxemburgo, al de Reino Unido y al nuestro, al margen de cualquier duda o discusión política. ¿Para qué? Para que en cada momento pueda no solo representar al Estado, sino integrar a todo ese Estado hacia adentro y, en lo que ahora me interesa, hacia afuera. Y finalmente, no es tampoco excientano, porque han dicho que como unos 10 minutos más o menos, tal y demás, pero el problema que tenemos los profesores, ya saben, ¿no? Que tiqui, y te vienes arriba y atención, que estás como de la conferencia. No, vale, es decir, es el artículo 63. En el artículo, o sea, la gran competencia del rey, la gran función, no entremos ahora en este debate terminológico, ¿vale? Está en el 56.1, en esas tres que hemos dicho, no hemos centrado. Pero el 63, ni más ni menos que recoge las tres grandes posibles relaciones que tiene un Estado con otro Estado, y se le asignan al rey: el derecho de delegación, el derecho de celebrar tratados y el derecho de declarar la guerra y hacer la paz. ¿De qué forma tan sintética y tan impresionante? Porque el artículo 62 contiene todas las otras demás funciones, en relación con las Cortes Generales, en relación con el Gobierno, en relación incluso con el Poder Judicial, ¿no? El 62, Y pero el 63 se dedica específicamente, además un trabajo muy interesante. La primera, ¿cuál es? Que el rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, ¿dónde? En el exterior. Y los representantes, los embajadores extranjeros, están acreditados ante él. El ius legationis, que dicen lo de derecho internacional público, la representación de otro Estado, en distintos niveles. ¿De acuerdo? A ver si no podemos profundizar sobre eso o no. La segunda cuestión sería que la posibilidad, muy hábilmente, además corregida en su día
primero por una inicial enmienda de José Pedro Pérez Llorca y luego confirmada posteriormente, en el sentido de que el rey participa para prestar ese consentimiento internacional de España cuando proceda de acuerdo con la Constitución y las leyes, con lo cual no obliga a mirar los artículos 93 a 96. Tratados que exigen ley orgánica, los de cesión de competencia, nuestra incorporación a la Unión Europea, tratados, digamos, de carácter general, cooperación política, militar, ideológica, tal, 94.1 y demás tratados. Ahí está. Y finalmente, aunque ya esté fuera del tiempo, ¿no? Porque hoy día, yo creo, si no me corregirán, me corregiréis, que el último que se tomó en serio Westfalia, y el sistema de Westfalia, fue Bush Jr., que declaró la guerra a Estados Unidos a Afganistán para hacer la operación aquella famosa contra Bin Laden y demás. Después de esto, todo lo que ha seguido, no digo que antes no lo hubiera, pero después ha sido que desde operaciones militares especiales, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Llamado vulgo por el vulgo, como le llamamos, pues invasión de Ucrania, ¿no? Por Rusia, ¿no? Bueno, pues operación militar especial, no será el nombre, pero formalmente en las relaciones internacionales, las relaciones se mueven desde la colaboración a la confrontación. Ius legatianis, colaboración, con tratados, confrontación, hacer la guerra o declarar la guerra y hacer la paz. Naturalmente dice previa autorización de las Cortes Generales. Entonces, al margen de la práctica, que la va a confirmar y Carlos lo ha anticipado con todas esas, al margen de, simplemente miré los datos de la memoria de actividades de la Casa de Su Majestad del año pasado anterior y realizó, no sé si 23 y 21 viajes al extranjero. 23 el año pasado y 21 tal, al extranjero, naturalmente oficiales para hacer cuestiones. Es una realidad normativa de ese papel sustancial en los límites de que se trate que la Constitución señala a Su Majestad el Rey como jefe del Estado. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué hacer en el extranjero? ¿Qué hace la monarquía? ¿Qué utilidad tiene? En el extranjero, de la misma manera que la política exterior es reflejo de la política interior, para entender bien cuál es el papel de la monarquía, de la corona, y en particular de la corona de España en el exterior, podemos hacer una traslación a partir de lo interno y a través de la historia de España. La funcionalidad de la monarquía es una funcionalidad simbólica, funcionalidad como utilidad, es decir, o un simbolismo funcional. En el ámbito interior, la monarquía tiene ese efecto porque es suprapartidaria y suprarregional o supraterritorial. Esto es fundamental en un país compuesto como España, por diferentes culturas y con varias lenguas, que el rey no se identifique exactamente con ninguna parte en particular, y sí con el conjunto de los pueblos del pueblo español en su diversidad, ¿no? Y también la cuestión de las dos Españas. El rey no puede pertenecer a ninguna de las opciones políticas ni a ninguno de los partidos. Hacemos la traslación al exterior. Hay muy pocas monarquías en el mundo que tienen una proyección internacional como la que le podemos reconocer a la monarquía de España y deriva de la gran historia y vocación universal a lo largo de los siglos de España en todos estos años, ¿no? Y esto es clave, ¿no? En ese sentido, junto a la funcionalidad simbólica de la corona, tenemos que añadir, además del arbitraje y la moderación, una capacidad orientadora y prescriptora, también en política internacional. Nos hemos referido a la visión del rey Juan Carlos en el ámbito de las cumbres iberoamericanas, ¿no? Efectivamente, el rey Juan Carlos fue reconocido por presidentes como Julio María Sanguinetti como el buque insignia de la comunidad iberoamericana en aquel momento, ¿no? Incluso el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso se refirió al rey Juan Carlos como rey de Iberoamérica, de una manera informal pero suficientemente sustantiva durante una cumbre iberoamericana. Y aquí me quiero referir a cómo hay unas pocas comunidades multinacionales en el mundo de base lingüística y cultural, como es la Comunidad Iberoamericana de Naciones, ¿no? Podemos encontrar la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la Mancomunidad Ex-Británica de Naciones, conocida como Commonwealth, la Organización de la Francofonía, incluso el mundo árabe a través de la Liga Árabe, ¿no? De todas estas pocas, escasas comunidades multinacionales, solamente dos tienen un referente monárquico, institucional monárquico, que son, grosso modo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que se vincula a la monarquía española, a la monarquía hispánica, y la Commonwealth, o Comunidad Ex-Británica de Naciones, que se vincula a la monarquía británica. Parecidos, pero muy diferentes. Se proyectan ahí. ¿Qué queremos decir? La monarquía es una representación ad intra, en el interior, en España,
de su pasado, su presente y su futuro. Y esto es así tanto en un ámbito interior como en un ámbito internacional. De ahí las declaraciones, aunque contradictorias, de jefes de Estado extranjero iberoamericanos, como este tema va a salir, se han mencionado las peticiones o solicitudes de reparación o de disculpas de la presidenta de México y del presidente anterior de México al rey de España. Esto, aparte del error en lo sustantivo, porque es una interpretación contrafactual de la historia, equivocada, tergiversada, es muy interesante, sin embargo, porque reconoce a la monarquía española como algo propio. Cuando la presidenta de México pide disculpas al rey de España, no se lo está pidiendo a Felipe VI, está pidiéndolo que lo diga en nombre de los reyes católicos, de Felipe II, de Carlos I y de Carlos III y de Felipe IV y de Felipe III. Es decir, porque hay un reconocimiento conceptual intrínseco de que la monarquía y la corona representa a la nación y a la comunidad de naciones en todo su espacio temporal, incluso en su proyección y futuro. Entonces es muy interesante verlo. También ha habido una petición de Venezuela, del Parlamento venezolano, induciendo a la abolición de la monarquía española. ¿Cómo se pueden atrever a inducir a algo que es interno de otro país? Porque lo consideran propio, aunque en un sentido negativo. Es muy interesante aquí hacer una derivada, un correlato muy esclarecedor, porque de la misma manera que existen instituciones y personas que aprecian a España y que pueden ser monárquicos o no monárquicos, es un hecho constatado que todas las personas o instituciones, entidades que desprecian España y lo hispánico son siempre antimonárquicas. Esto es una realidad que lo vemos tanto hacia el interior como hacia el exterior. Funcionalidad simbólica, por lo tanto, ad intra y ad extra, hacia el exterior y la Comunidad Iberoamericana de Naciones al principio. Pero aquí quiero añadir una cuestión fundamental que es inadvertida y que va ocurriendo poco a poco en los últimos lustros. Cuando se aprueba la Constitución lo ha referido el profesor Berzosa, en el artículo correspondiente habla de la representación especial que tiene el rey de España en las naciones, en las relaciones internacionales por un lado y particularmente en las naciones de su comunidad histórica, la comunidad histórica de España. Pero en 1978 no se dice cuál es la comunidad histórica de España, queda en abstracto. Se habían creado unos organismos iberoamericanos a mediados del siglo XX, en torno a los años 50, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que por cierto ha obtenido el Premio de Cooperación Internacional Princesa de Asturias, también la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, pero todavía quedaban muchos años, 13 años, para que se reunieran los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos al más alto nivel. Entonces, ¿a qué podía referirse la expresión Comunidad Histórica de España? Quizás a los países que hablaban español, quizás a los países que pertenecieron al imperio de la monarquía hispánica en alguno de sus periodos, quizás a los países que en ese momento formaban parte de esos organismos iberoamericanos que he citado, ¿no? Entonces quedó en esa interpretación nebulosa, interpretativa en ese momento, ¿no? De hecho, lo que es cierto es que el rey Juan Carlos impulsa la articulación de la llamada Comunidad Iberoamericana al más alto nivel, en 1991. Está compuesta por los países de lengua española y portuguesa de América y la península ibérica. Pero la Constitución no dice Comunidad Iberoamericana. Viene el transcurso de los años y esta comunidad, de alguna manera, en esa visión prospectiva que tiene la corona tiene una capacidad, aparte de la apoderación y el arbitraje, una capacidad orientadora y proscriptiva que viene y que se desarrolla y que se proyecta a través de discursos, mensajes y otras interacciones del monarca. A pesar de que todos los actos del rey están refrendados por el gobierno, pero sí hay ese margen para poder orientar tanto hacia el interior como hacia el exterior por donde pueden o deben ir las cosas. Pues aquí es muy interesante ver, ya que estamos hablando de la utilidad de la monarquía en el ámbito internacional, cómo el rey Felipe, desde su etapa como príncipe de Asturias, va previendo, desde la corona se va previendo un ámbito algo más amplio que la Comunidad Iberoamericana y se refiere en varias declaraciones. Particularmente quiero citar su primer discurso en Portugal a pocos días de la proclamación en 7 de julio de 2014, cuando habla de cómo el español y el portugués conjuntamente representan un gran espacio multinacional. Menciona el calificativo formidable que representa
Entonces, 2014, 700 millones de personas, 30 países en todos los continentes. Hoy, por cierto, esos iberohablantes ya somos más de 863 millones de personas. Pero aquí lo interesante es que el rey Felipe, en aquel primer discurso de su proclamación, no se refiere al espacio iberoamericano, sino a algo más amplio. No se refiere a 20 países, 22, que eran los iberoamericanos, sino a una treintena. No se refiere a los entonces 600 millones de iberoamericanos, sino más de 700, que incorpora a otros países con afinidades lingüísticas y culturales sustantivas con todos los iberoamericanos y con España. Me estoy refiriendo sobre todo a los países de lengua portuguesa de África, Guinea Ecuatorial. Aprovecho para saludar la presencia del embajador de la República de Angola en esta sala, que ha tenido la diferencia de venir. Por lo tanto, se va produciendo en una serie de discursos, de interacciones, una vis prospectiva de la corona, definiendo mejor la evolución de esa comunidad histórica de naciones, lo cual es fundamental porque puede orientar, y de hecho orienta a los gobiernos a pesar de la cuestión previa del referendo constitucional, ¿no? De modo que esa funcionalidad simbólica es muy importante, incluso como decíamos antes, tanto los dos últimos presidentes mexicanos como el Parlamento venezolano reconocen su hispanidad y reconocen su vinculación a la corona de España, aunque sea de un modo contradictorio, como de un modo positivo lo hizo en su momento Fernando Enrique Cardoso o Julio María Sanguinetti. Decía que de estas grandes comunidades multinacionales, basadas en la cultura, basadas en la lengua y basadas en la historia, solamente dos tienen ese referente monárquico, que son la Comunidad Iberoamericana hasta el momento y la Commonwealth británica. Yo creo que un poquito para plantear las cuestiones podría ser lo que... Me gustaría saber cuál es el margen de maniobra que tiene la monarquía de cara al exterior. ¿Cuánto puede maniobrar de forma digamos independiente del Ministerio del Exterior, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede salir de la línea cuando toca representar a España? La posible aportación al margen autónoma tiene que ser siempre, o debe serlo, en todo caso, internamente. ¿Y por qué? Bueno, si creemos que hay un acto complejo jurídico, yo voy a insistir en lo jurídico, al margen de lo político, está claro, insisto, que el rey, y hay que creérselo, pero no como un acto de fe, sino porque jurídicamente lo dice, es que es el jefe del Estado. Y además tiene unas funciones que le indica la Constitución, que no voy a repetir porque ya he dicho. Pero también es verdad que el gobierno tiene otra. Y también, esto no lo he dicho antes, lo dejo de ahora, que claro, la acción del rey tiene que estar siempre, como no puede ser de otra manera, refrendada por alguien que se hace responsable de su acto, sea el presidente del gobierno o sea el ministro de Asuntos Exteriores, en este caso. Entonces, el rey que pueda, en su caso, claro, la gran ventaja de los reyes, y no es cómo funciona, citaba antes el profesor Durantes de la mancomunidad británica, ¿no? La Commonwealth, es que esto es muy importante. Los 54 países que forman la Commonwealth, naturalmente el rey de Inglaterra, antes la reina, que parecía eterna, ¿no? Isabel II de Inglaterra, pero el rey actualmente, Carlos III, es jefe del Estado del Reino Unido, 3 naciones, y de 15 estados más. Pero hasta 54 son repúblicas. Pero los restantes, hasta esos 54. ¿Qué quiero decir? Que esto es importante. La corona, como tal, en este caso la corona inglesa, que además tiene una dimensión distinta, porque en el Reino Unido la corona se fusiona con el significado del Estado. En España, digamos, se ha adoptado, seguramente para no emplear el término rey, anticipándose, no sé si al estilo ahora del lenguaje correcto, bueno, pero como dices corona, puede ser rey o reina, ¿no? Lo que tenga que ser, ¿vale? Es decir, la figura clave era la reina Isabel II. ¿Qué quiero decir con esto? Que para esa comunidad histórica, sea iberoamericana o sea, digamos, de ibero-lusófona, por decir así, de acuerdo, en sentido más amplio, la persona del rey puede ser decisiva. Él como monarca, no la corona como tal, que tiene un valor sobre todo interno, aunque sea simbólica de externo, pero en esa actividad. ¿Y por qué? Porque el rey, ¿qué ocurre? Pongamos el caso extremo de Isabel II. Desde el año 53 hasta 2003. ¿Cuántos jefes de gobierno de lo más contradictorio han pasado en su reinado? Y cuántos momentos críticos en el propio Reino Unido, aunque no nos parezcan lejanos. En el caso de don Juan Carlos fueron también casi 40 años, si no me equivoco, en total, del 75 hasta 2014. Qué apasionante periodo hemos vivido, incluso aquella década prodigiosa, ¿verdad?,
que hasta lo acabamos incorporando al euro, vamos a decirlo así, como culmen después de lo grande, éxito, etcétera, que empiezan con el premio Carlomagno, que acertadamente se ha traído, y culminan con los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Expo de Sevilla y la Comunidad Iberoamericana de Naciones que se monta. Entonces, el rey tiene una permanencia, una agenda, además un rey como el nuestro. O sea, es que don Felipe, de verdad, es la pera limonera. Esto hay que decirlo. Es espectacular. Ética y moralmente es un líder mundial de primera magnitud, y esto es incuestionable. Es que además, aunque parezca estético, es que da igual que esté Cotorreyes, cuando donde se ponga él es el centro. Pero ¿por qué ha constituido un liderazgo ético? Entonces esto, cualquier gobierno inteligente lo tiene que aprovechar, lo debe aprovechar, del signo que sea, dándole de puertas para adentro. Y naturalmente, el rey, ¿qué podrá hacer? Como consecuencia de que tiene esa agenda que no dispone nadie en el mundo, ni siquiera un presidente del gobierno, porque por mucho que dure, pues algo que se quiera quedar para siempre, ya sería otra liga, otro problema, el presidente del gobierno va a cambiar. Más pronto que tarde, ¿de acuerdo? Pero el rey se queda y entonces puede aportarle, y naturalmente, insisto, la posible sugerencia o la posible orientación, de la que hablaba también antes, orientadora, naturalmente, ¿por dónde pasa? Hombre, porque lógicamente el gobierno de cada momento tiene su ideología, tiene su preferencia, aunque es deseable en relaciones internacionales, como saben tantos expertos aquí reunidos, que la estabilidad, al menos en ciertas cuestiones, es decisiva. Sin olvidar, insisto, que podrá proponer discretamente, como es el líquido sinovial del que me gusta hablar a mí alumnos para entender, que no puede ser a veces tan visible, sino como el líquido sinovial, ¿verdad? Que nunca nos acordamos, ¿verdad? Pensamos todo en nuestros músculos, en nuestros huesos, pero no nos acordamos de nuestro modestísimo líquido sinovial hasta que se nos rompe y nos quedamos con el pie tieso y no podemos andar y vamos con cojera, ¿no? Bueno, pues en esa visión, teniendo en cuenta que ¿qué? Naturalmente, que tiene que ser refrendado por el gobierno y ahí o por el ministro competente, y naturalmente va a marcar y va a tener unas exigencias. Puede haber un equilibrio, aunque la pauta, lógicamente, insisto, la dirección de la política exterior corresponde al gobierno. Ya, de poco está contado, mencionabas a Isabel II de Inglaterra, ¿no? Que ya daba mucha importancia a las relaciones, a cuidar la gran casa europea real, ¿no? ¿Existe margen para que haya una diplomacia, digamos, real, una diplomacia familiar entre estas casas europeas? ¿Existe una diplomacia no paralela, pero sí amistosa entre estas casas? Bueno, los reyes, si hablamos entre monarquías europeas, incluso con monarquías no europeas, se tratan de hermano o de primo. Naturalmente, esta es una cuestión más estética y más de cercanía, más de familiaridad, ¿no? Efectivamente. Decía que el monarca británico tenía esta visión sobre toda esta comunidad, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad para diferenciar claramente entre lo que es el espacio de la comunidad británica o de la Commonwealth y lo que es el mundo iberoamericano, y en un sentido más amplio el mundo de afinidad entre los países de lengua española y portuguesa de África, América y Europa, ¿no? Porque mientras que en la llamada Commonwealth hay dos categorías, no pongo ninguna delante de otra, pero realmente hay una serie de países como Canadá, Australia o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que sí tienen una afinidad claramente cultural directa, ¿no? Mientras que Nigeria, por poner un ejemplo, Nigeria no pertenece al mismo espacio civilizatorio que Canadá, que el Reino Unido o que Nueva Zelanda o Australia. Sin embargo, en el mundo iberoamericano, y también por esta extensión de afinidad y en base al mestizaje integral, a la cercanía a nuestras lenguas, tanto Venezuela como Brasil, como Argentina, con México y con España, pertenecemos todos al mismo espacio civilizacional y cultural, cosa que no ocurre en el ámbito de las otras comunidades de base lingüística y cultural, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la arquitectura internacional de la Commonwealth, con la reina de Inglaterra, ahora el rey de Inglaterra, como head of the Commonwealth, cabeza de la Commonwealth, no jefe de Estado, sino cabeza de la Commonwealth, es una arquitectura muy consolidada, muy bien aquilatada. La sustantividad civilizacional está en el mundo de lengua española y portuguesa, en el mundo de lengua portuguesa y española. Las dos únicas grandes lenguas recíprocamente comprensibles. Y además hay que decir que la mayor parte del mundo de lengua española y portuguesa, impulsado también multilateralmente por la Corona de España,
tiene estas lenguas como lenguas maternas, cosa que no ocurre con las otras comunidades. Yendo, más a la pregunta, ¿no? Efectivamente, esa relación en la historia, cuando decíamos que se le solicitaban disculpas al rey de España porque estaban viendo en él a Carlos I de la época de la conquista de Hernán Cortés o de Felipe II, en cierto modo esa relación metahistórica ocurre igual con las monarquías de los otros países europeos, con el rey de España y el rey de los Países Bajos. Ha ocurrido lo mismo, es decir, cuando se ven los reyes están viéndose dos países, lo que decía el ejemplo que ponía Sánchez Albornoz de que ha venido España, ¿no? Es que el rey encarna España, pero España en general encarna España en el pasado, en el medio pasado, en el presente y su proyección de futuro. Esa es la relación de familia con otras monarquías y otras familias europeas que se da de una manera sustantiva. Más allá de que además es que son familia, es que están ligados por vínculos de sangre prácticamente todas las familias europeas. Aquí vale la pena señalar una cuestión que no se sale de nuestra reflexión, pero cuando se habla de las diferentes dinastías reales españolas, en realidad hay un solo linaje en la historia que va cambiando por convencionalismos genealógicos de apellido, pero es el mismo. Carlos I se dice que es el primer Habsburgo, el primer Austria, en realidad es hijo de Juana de Trastámara, es un Trastámara, y así sucesivamente hacia atrás y hacia adelante, y es el mismo linaje, ¿no? Por lo tanto representa lo más intrínseco de una comunidad política, de una comunidad cultural, de una comunidad social, que se liga también fraternalmente, como no va a ser, si ocurre entre las familias de todos nuestros países, con sus pares en las demás naciones, ¿no? Esto en cuanto a los países europeos o las monarquías europeas. Con monarquías no europeas, por supuesto que existe esa misma cortesía, pero no son familia estricta. Cuando hablamos de las monarquías árabes o de monarquías asiáticas o de monarquías africanas, esta es otra cuestión. Pero sí existe este elemento metatemporal que le da, a mi juicio, un plus de prestigio a todas las monarquías en el mundo. Pensémoslo, no es lo mismo un rey que puede trabajar diplomáticamente, bilateral o multilateralmente durante muchos años con muy diferentes jefes de Estado y de gobierno extranjero, que lo efímero de un presidente de la República sea presidencialista o parlamentaria. Y por cierto, ya que se habla de presidencialista o parlamentaria, en las repúblicas parlamentarias nadie realmente conoce los nombres de esos presidentes. No conocemos los nombres de los jefes de Estado porque son efímeros, son etéreos comparado con el peso de una monarquía. Me atrevo a decir hasta algo un poco provocador. No nos interesa que haya demasiadas monarquías, porque en el número justo la monarquía tiene mucho más prestigio que la república. No hay color con la presencia del rey Felipe, y no voy a tener comparaciones que de una república que no voy a mencionar porque es algo muy pocas, que son repúblicas por antonomasia. El resto no conocemos, como digo, ni a sus jefes de Estado, pero siempre sabemos el nombre de los reyes de los diferentes países, ¿no? Entonces esto es un plus muy importante hacia el exterior. Fijémonos, normalmente los nombres de los reyes en esa familiaridad metahistórica se traducen a nuestro idioma, mientras que no se traducen los nombres de los presidentes o de los primeros ministros de otros países. Pero al rey Charles se le llama Carlos, porque estamos hablando en familia, entre familias de países, ¿no? Entonces yo creo que, claro que existe, de facto existe esa diplomacia monárquica que tanto ha ayudado en la historia y que tanto puede seguir ayudando. Y en relación, por lo tanto tendríamos estas dos vías, el mundo europeo de las monarquías europeas y nuestra comunidad histórica de naciones, que es algo singular, extraordinario, y quiero volver a esta evolución de la comunidad iberoamericana hacia algo más amplio, previsto también prescriptivamente por el propio rey, pero también por los demás países, porque realmente cuando tuvimos la visita de Estado, de jefe de Estado de la República de Angola, João Lourenço, en septiembre de 2021, se manifestó esa afinidad entre nuestros países que viene dada de una manera casi como un tesoro de la historia, gratuito. Nuestra comunidad histórica, con la connivencia, con el apoyo, con la ilusión de los países de varios continentes, puede ser más grande en beneficio de todos. Sí, hablamos antes también del liderazgo de Juan Carlos, ¿no? Del liderazgo acumulado de muchos años.
Me gustaría que me dijeras, que nos contaras cuáles son las claves de este liderazgo, cómo lo construye y si el caso de Felipe VI también se acerca, si tiene el respeto, si tiene el estatus que llegó a tener su padre en la comunidad internacional. En mi opinión, estamos en un caso evidente de continuidad de éxito. Naturalmente, a don Juan Carlos le toca reinventar un nuevo país, vamos a decirlo así, con toda una clase política en este sentido. Pero yo casi creo que a don Felipe le toca reinventar un país casi más, porque vamos a ver, es verdad que durante la transición hubo problemas y hubo tensiones internas y había que poner España en el mundo, ¿de acuerdo? Pero parece que los dirigentes de aquella época, los dirigentes nacionales, vamos a decirlo suavemente, eran más sensatos, o eran capaces de llegar a acuerdos, o eran capaces de, bueno, hasta aquí voy yo, hasta llegas tú, pero vamos a hacer un punto de encuentro, con lo cual, digamos que internamente había una paz que permitía incluso ir más allá de todo aquello, ¿no? Y naturalmente vivimos un periodo prodigioso y formidable, de hito incontestable, ¿no? Desde el punto de vista europeo, bueno, empecemos, o sea, frente a la excepcionalidad, a la normalidad, ¿no? Nuestra incorporación a la OTAN, que sigue siendo clave, está discutiendo en el mundo, nuestra incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, como digo, incluso aquella celebración increíble de un encuentro entre israelíes y palestinos en el Palacio Real, también por poner una serie de hitos. Durante ese periodo también nuestra incorporación al euro, que para bien o para mal supone un proceso de federalización en este ámbito europeo, en definitiva, y luego comienza, ya como consecuencia interna, que no voy a comentar ahora, por no son del caso, digamos, a degradarse la vida política nacional. Y realmente, cuando llega don Felipe, se encuentra en una situación interna realmente endemoniada, por problemas internos, incluso periféricos, ¿no? Cuya oleada yo creo que siguen coleteando, incluso con cierta intensidad, a ratos que parece matizada, a ratos que parece que no, en el presente. Y pese a todo ello, la actividad que ha desplegado don Felipe, de otro estilo, de otra manera, y marcado por la casa, cuando inicia especialmente con esa línea que marca, ¿no?, este define de ejemplaridad, transparencia, deber, ¿no? Y que dice, para que no haya ninguna discusión en este sentido, voy a hacer un convenio con la que se daría de Estado de Comercio para que toda esta proyección exterior, porque por ejemplo, no hemos hablado aún de ello, pero es importantísimo para España, tanto lo que hace don Juan Carlos como lo que está diciendo don Felipe en la actualidad. Es decir, porque qué mejor embajador en este sentido, qué mejor representante, pese a todos los pesares, frente a países que no los conocen, cuando él dice, oye, que España es un país fiable, que podéis invertir aquí, o dejad que vengan aquí a les poner en las puertas, que son gente fiable, ¿no? Y lo va haciendo de forma incontestable, con esa serenidad y ese dominio extraordinario, ¿no? Yo encuentro que ahí, al menos de luego, respecto de los monarcas, con circunstancias muy distintas, compleja o muy compleja, de diferente carácter, en lo que es la capacidad de proyectar a España, es incuestionable. Es decir, la presencia de... Quiero decir, hasta lo que está ocurriendo ahora, por cuestiones coyunturales de pedir perdón, no pedir perdón, por cuestiones completamente increíbles, es que yo creo que solo hace acrecentar el prestigio de don Felipe y por tanto de España, por la serenidad, por el dominio, por esa mirada larga que tiene, decir, bueno, pues ahora no toca, pues nada, con toda paz, que ni muto, no me entero, ¿no? Y por tanto yo creo que hay, bueno, toda una serie de logros o que se mantienen en un mundo hipercompetitivo, porque no olvidemos, al final los estados, insisto, vamos de nuevo al artículo 63, donde recoge las funciones concretas en relación de Su Majestad el Rey con las relaciones internacionales, que van desde la patología, la confrontación, hasta lo ideal, que es la colaboración entre Estados. Y en esta parte, la parte de colaboración está siendo formidable. No digamos, por ejemplo, en el tema de Ucrania en particular, o ahora ese imponente viaje que ha hecho a Jordania en mitad de todo este cisco, por decirlo de una manera no superficial, pero en fin, por resumir en un término, la que está montado se puede montar en el Oriente Medio, ¿no? Sí, a ver, yo estoy intentando todo el rato contener la ruta de México para aumentar un poco la tensión dramática, ¿no? Que es un momento, es el elefante en la habitación, pero lo que me pregunto es si puede haber un efecto contagio, si puede haber más países de Hispanoamérica que se sientan tentados a atacar a España a través del jefe de Estado, ¿no? Que siga esta hora de la lógica de disculpas y de perdón. Sí, esto es perfectamente posible y, como decía antes, se enfoca en la corona
porque se identifica como la institucionalidad histórica de toda la comunidad que los liga y la institucionalidad de España en toda su historia, ¿no? Entonces, que puede ser también, efectivamente, llego ayer mismo de la República de San Salvador, y vemos en su Museo Antropológico Nacional una visión muy diferente a la que se proyecta desde México, reconociendo lo que eran las culturas prehispánicas y cómo fue la realidad de los hechos, por lo menos hasta ahora. Pero eso tiene que ver más, creo yo, con otros movimientos más complejos, globales, como lo que el propio ex primer ministro portugués, secretario general de Naciones Unidas, se ha referido cuando habla de un movimiento del sur global pidiendo cuentas sobre todo esto. Esto va a ocurrir, estamos en otra fase de la historia, pero tenemos que mirar hacia el futuro, entre todos, sobrepasar estos momentos de cierta confusión y reivindicación que muchas veces es totalmente contrafactual. Si empezamos a rascar en la historia de todo, veremos que muchos otros tendrían que hablar sobre todo de falencias, de errores, más que una civilización como la española, ¿no? Como la hispánica, en todo esto. Para el ejercicio de esa maduración tranquila, de esa serenidad que en concreto el rey Felipe sabe administrar dentro y fuera, como lo vemos en situaciones verdaderamente complicadas, tanto en España, en ciertos territorios, como en la comunidad internacional, es fundamental un elemento que creo que no hemos mencionado, que es la autoritas. Esa autoritas es la que hace que se pueda vehicular todo este simbolismo funcional y toda esa función orientadora, ¿no? A través de una serenidad superior y de haber pasado por situaciones complejas con el tipo bien fuerte, ¿no? En este sentido, sí puede ocurrir el efecto contagio, pero no creo que sea algo a nivel iberoamericano, sino que es a nivel global en general. Lo que ocurre es que no es lo mismo, como todos saben en esta sala, la experiencia histórica del mestizaje español en muchas partes de América con la experiencia, no importa mencionarlo, la experiencia colonial belga en Congo. Es que no se puede comparar una cosa con la otra, no es real. O en Haití, por Francia, comparemos las 23 universidades españolas creadas en la América hispánica con las 0 universidades en Brasil o en Haití o en otros lugares, ¿no? Es decir, es más complejo. Sin embargo, es curioso cómo esta interpretación contrafactual de la historia, tergiversando los hechos, puede llegar tan lejos. Esto es lo extraordinario, pero debemos estar preparados para ello. Realmente este signo, que no es positivo, no nos gusta que ataquen a nuestro monarca ni al jefe del Estado, se le debe respeto a todos los jefes del Estado, de cualquier país democrático, no nos gusta. Sin embargo, tiene ese efecto curioso, ¿no? De reconocimiento del peso de la monarquía española en la historia, en el presente y en el futuro, ¿no? Y debemos aguantar, como se aguantó en otros momentos, y adelante. Recordamos cómo antes de su acceso a la corona, a la titularidad de la corona por parte del rey Felipe, se pensaba que a lo mejor continuar la historia de España era administrar la normalidad. Nada más lejos que administrar la normalidad lo que estamos viendo en la actualidad y en estos 10 duros años de reinado del rey Felipe, muy duros interna y externamente, y no hay que ir afuera, sobre todo adentro, para ver cómo el rey, como cónclave de la nación institucional, está haciendo mucho por quienes le apoyan y por quienes no le apoyan en España. Se lo reconoceremos siempre. Pero más allá de esto, que se podemos reconocer a él personalmente, o más que personalmente, individualmente, hay que decir que la corona es una institución y debe funcionar toda la estructura, ¿no? De tal modo que incluso podríamos tener un titular de la corona que no fuera óptimo en absoluto, pero si es óptimo el funcionamiento de su casa y el funcionamiento de la estructura, tendremos la gran representación. Tiene un gran reconocimiento a la reina Isabel II de Gran Bretaña, fallecida en los últimos tiempos, ¿no? No sé realmente de algún acto extraordinario, simplemente hizo lo que tenía que hacer y lo que se le dijo que tenía que hacer desde una estructura bien planteada, ¿no? Es decir, no tuvo que hacer ningún acto de heroísmo,
ni institucional ni de ningún tipo, ¿no? Otros reyes, en cambio, sí han tenido que solventar unos problemas muy graves en algún momento puntual, incluso los nuestros. Acordémonos del 23F o acordémonos del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado separatista y del discurso del rey en ese momento, ¿no? Y en el exterior, naturalmente, pasaremos esta fase porque en la fraternidad que busca la monarquía, que es la fraternidad que busca España, nos tenemos que dar la mano países de todos los continentes. No solamente por el bien de nosotros, por el bien de todos los que hablamos nuestras lenguas y tenemos este mismo común denominador civilizacional desde África, América, Europa y Asia, en el que nos reconocemos, sino, debo decirlo, también por el bien de la comunidad internacional en su conjunto, porque el mundo ibérico, así ampliado, este mundo que ya se va perfilando. Me gustaría poner dos ejemplos institucionales recientes con protagonismo de la corona, con un protagonismo de la corona de España. En este mundo que se va perfilando, solamente la asociación de nuestros pueblos de lengua portuguesa y española, que se entienden, que están ligados por el mestizaje y por una historia común, puede compensar de alguna manera una globalización que es una globalización marcadamente anglosajona, dirigida por el idioma inglés, marcadamente mercantilista. De este modo, cuando vemos cómo ya en 2021, muy pocos días, he mencionado la visita del jefe de Estado de Angola a España, muy pocos días después de esa visita tuvo lugar una reunión de todos los países de lenguas española y portuguesa del mundo, que fue la primera reunión oficial al más alto nivel de todos los países iberohablantes del mundo. Pues bien, esa reunión fue presidida por Su Majestad el Rey Don Felipe en Canarias. Fue importante en sí misma por lo que se habló de cooperación judicial, de cooperación jurídica entre nuestros países, pero fue aún más importante porque era la primera vez que se reunían altos representantes de países que iban desde España a Angola, desde Mozambique a México, desde Argentina a Brasil. Esto fue extraordinario y quiero decir, hace solamente un mes tuvo lugar la segunda edición, por lo tanto el segundo acto de todo el mundo de la iberofonía, respaldado, apadrinado por el rey de España y presidido, y todo fue, ya esto es como para nota, ¿no? Fue encima en las Islas Canarias, que es esa confluencia geocultural, geopolítica y geográfica entre Iberoamérica, África y la península ibérica, algo extraordinario. Se está moviendo algo de fondo y hay altas instituciones que han podido favorecerlo también. Y Daniel, ¿qué hacemos mientras tanto, mientras pasa la tempestad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Escondemos al jefe del Estado en México? ¿Escondemos al jefe del Estado según el país que lo vayamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que en ningún caso se trata de esconder. No, si es que no está escondido, si es que es muy visible, si es que es muy alto, mide 2 metros, o sea, es que no, y es que no se esconde, él está ahí. Yo a mi alumno se lo cuento, ¿no? Y hace mucha gracia, no tengo oportunidad. Digo, mire, ¿por qué irrita tanto a veces? Ahí viene el símbolo, ¿por qué irrita tanto a veces? ¿Y por qué agrada tanto? Porque efectivamente el rey es como la bandera, es que no tiene ni que abrir la boca. Cuando él está España, está algo. Esa es una realidad simbólica, objetiva y racional, que ese es el símbolo, e importantísima, para lo positivo y para lo negativo. El rey no se esconde, el rey está, puede tomar distancia, pero al tomar esa distancia, lógicamente y prudencial, propio de su alta magistratura, ¿qué está diciendo? Bueno, ya cambiará el tiempo. Porque mientras tanto ocurre eso en un lado, que va a ser coyuntural, en otro lado puede ocurrir otra cosa. Aunque parezca anecdótico, pero todo tiene un valor y conecta con... Es que me acordé, escuchando al profesor Durante, a Álvaro. Lo cuenta más el rey, si no me equivoco. El rey, entre otros títulos, es el rey de Jerusalén. Bueno, el rey, en todos los títulos, es el rey por herencia. Pues mira, es una herencia compleja. A partir de Fernando el Católico es sencillo, pues son los reyes de España, es el rey de Jerusalén. Y al poco de ascender al trono, fue a Jerusalén, con motivo de, creo que el fallecimiento de Simón Pérez, si no recuerdo mal. Y hasta él comenta, los jefes de Estado, al que me equivoque, los ponen protocolariamente por orden de toma de posesión, ¿no? El alfabético, ni tal, de la monarquía, bueno, y lo ponen al lado del presidente. Y él dijo, yo estaba allí Clinton, tal, yo creo que esto, él mismo lo cuenta así, yo pensaba que... Y le dijo, no, es que usted es el rey de Jerusalén, se merece este lugar. Quiero decir que él, con su sola presencia o con su distancia, tiene esa potencia comunicativa, expresiva, simbólica, que curiosamente retrata a los demás, tanto por lo que le dicen como por lo que le callan.
Es verdad, ¿qué ocurre? ¿Que hay alta marejada? Pues aguantamos el chaparrón, no pasa nada, es agua, ¿de acuerdo? Hay que tener esa visión larga y esa tranquilidad. Y no se trata de esconder, sino de decir, oiga, si en este momento la circunstancia está, bueno, un poco subidita, pero el rey acaba de estar en Jordania, Amán, y ha estado en Israel. ¿Quién hace eso en el mundo mundial? ¿Y por qué lo hace? Por el prestigio inmenso que tiene. Y es el rey de España. Una potencia media, con un índice de calidad de vida formidable, que por desgracia va retrocediendo en términos macroeconómicos. A ver si lo mejoramos, porque no levantamos la cabeza. Pero es un problema interno nuestro y del mundo. Queda claro, en 2007, ¿no? De la crisis de Lehman Brothers, estamos ahí, que no arranca el motor de la economía nacional. Es otra cuestión. Pero hay que mirar a largo plazo. Hay que mirar a largo plazo. Y no se esconde. Es que siempre está. Porque aunque no quiera, lo ven. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para preguntas del público, que sobre todo los alumnos. Bueno, para terminar. Sí, César, por la alusión que ha hecho al título del Rey de Jerusalén, y con un moderador que es un inmenso divulgador histórico, labor que te agradecemos todos. Es muy interesante señalar, es que la monarquía de España, la corona de España, de verdad, es un tesoro institucional, un tesoro como monarquía, pero un tesoro entre todas las monarquías del mundo, por el legado histórico que acumula, que es extraordinario. Se ha referido el profesor Berzosa al título de Rey de Jerusalén, ¿no? Realmente interesante, que es como el tertius genus entre el mundo islámico y el mundo judaico, es el rey cristiano de la zona, y así fue reconocido en la situación que ha mencionado el profesor, ¿no? Pero es que el rey de España, por serlo, en su título largo, es rey de reinos cristianos como Castilla, Aragón o León, pero también es rey de reinos de origen islámico como Sevilla, Jaén o Córdoba. Esto es extraordinario, en el mismo cúmulo del título real español, ¿no? Pero algo que también quiero mencionar es que el rey de España, en su tratamiento general en la historia, fue siempre el monarca católico, su majestad católica. Pero no se piense solamente en un sentido de religiosa. Católicos en griego significa universal. Es la visión universalista de España, de la hispanidad y de la monarquía hispánica, que se completa sobre todo históricamente cuando Portugal se incorpora a la monarquía hispánica o católica en 1580 hasta 1668. Esto es importantísimo porque este periodo es el único periodo de la historia en el que hay una monarquía universal política y jurídicamente, con los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV precisamente, ¿no? Entonces, este católicos va más allá de lo religioso para tener esa vocación universal que siempre ha tenido España, que proyecta y canaliza a través de su monarquía. Luego hemos visto que tiene títulos de los diferentes reinos cristianos y reinos de origen islámico. Y ya la cuestión del reino de Jerusalén, esto es extraordinario. Fíjense, el referente universalista de España en la historia, cuando se firmaba un tratado internacional, era su majestad católica. Si lo firmaba con el rey británico, era su majestad británica. Mientras la referencia británica es puramente nacional y nacionalista, la referencia hispánica es puramente universal. Por eso tenemos una posición en el mundo desde la historia y a través de la monarquía. Por eso y por todo lo demás. Pues vamos a ir con las preguntas. Hay muchos estudiantes. Me voy a pedir también, por favor, que sean muy complicadas las preguntas, que después no tenemos un compromiso. Las fáciles no. Bueno, primero de todo decir que muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido un placer oír al profesor Berzosa y al profesor Duarte. Y también muchísimas gracias a César por plantear las preguntas. Bueno, yo como alumno de don Daniel me gustaría jugar el papel de abogado diablo, creo que es importante, y preguntarle a don Berzosa, también por supuesto estuvo bien en la respuesta el profesor Durante, sobre la monarquía en el ámbito internacional, pero buscando ese doble sentido. Me gustaría preguntarle por el legado que deja en el ámbito internacional el rey emérito Juan Carlos I, debido a su actual residencia en Abu Dhabi, y qué retos, dificultades o incluso beneficios debido a su proximidad con la monarquía saudí puede plantear en un futuro tanto para los monarcas españoles como Felipe VI o los que vengan a continuación, como para
España en el ámbito internacional. Muchas gracias. Pues ahora vamos a ello, empiezo yo, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ver, no me gusta dar respuestas, por decir así, especulativas. Hay una parte creo que indiscutible. Don Juan Carlos forma parte de la historia como rey y de la historia grande de España, dicho por todos. Su episodio, lo que ha realizado, está fuera de discusión, es una realidad, y por tanto, eso se examinará y se verá con sus luces y con sus sombras como rey. Yo estoy respondiendo a su función como rey, a su misión como rey, ad extra, para que no haya ninguna duda, si queda claro. Y es indiscutible todo lo que acontece y lo que ha hecho, y más en el ámbito internacional. ¿El motivo de su actual residencia? Pues su majestad el rey padre. Por cierto, el rey emérito no les gusta, porque el tratamiento oficial, además de lo que dice su majestad de don Juan Carlos, su majestad la reina doña Sofía, ¿no? ¿De acuerdo? Pues habrá que preguntarle a él por qué ha tomado esa decisión, porque afortunadamente viene con frecuencia y naturalidad a España, cada vez más, incluso participa en San Genjo o San Censo, lo digo para mis amigos alumnos gallegos, que sepan que me manejo tanto en español o castellano como gallego con toda naturalidad, ¿de acuerdo? Y participa en la regata sobre el particular. Entonces, yo creo que hay una parte indiscutible histórica, y yo creo que sería cicatero y miserable, pero ¿qué ocurre siempre con las personas que han tenido una influencia, un impacto notable? Pues que naturalmente generan muchas versiones, muchas reacciones, pero el tiempo irá poniendo cada cosa en su sitio y cada cosa en valor, porque los que nos acercamos incluso un poco al estudio del poder, por formación profesional, el poder es muy complejo. O complejo en el sentido de que, y esto de nuevo también lo saben todos, ¿verdad? El poder tiene dos dinámicas muy sencillas, que todo el mundo sabe responder, aunque no haya estudiado. El que tiene poder, ¿qué quiere? ¿Conservarlo o perderlo? Conservarlo. Y el que tiene poder, ¿qué quiere? ¿Aumentarlo o disminuirlo? Aumentarlo. Ya saben todo lo que hay que saber del poder. Desde esa lógica, Maquiavelo va a decir que es algo negativo, porque el problema es que el poder tiende, además por su propia naturaleza, a la concentración. Entonces, cuando se está cerca de lugares, es posible que puedan ocurrir cosas conflictivas. Eso hay que gestionarlo. Y gestionarlo con éxito. Gestionar una nación tan compleja, además, como la española, y se está viendo, porque parece que hemos decidido canacto. Con el reinado de don Felipe y la terminación del otro, que salgan, vamos a decir así, ¿verdad? Los demonios de nuevo a decir, caray, ¿no? Yo pensaba, lo sigo pensando, que España, por supuesto, un país de primera, solo faltaría, queda claro, no, pero es que en los años 90 y tal, cuando me voy a Italia y cuando vengo, yo me con toda tranquilidad a Italia diciendo, bueno, pues yo entiendo que mis compañeros de Bolonia de los años 50 y 60 a lo mejor envidiaran Italia, pero yo no. Ya está en la repanoche, además funcionan nuestros políticos, más o menos funcionan, se entiende, hay una alternancia, vivimos en libertad, caray. Y desde un tiempo a esta parte está la cosa súper mega emocionante, ¿no? Bueno, eso hay que gestionar. Entonces, don Juan Carlos, papel indiscutible en la historia, yo creo que altamente positivo, también en el ámbito exterior, indiscutiblemente. Y lo demás, ya ahora, empleando un anglicismo que no me gusta mucho, es cosa doméstica, que ya solventará la familia o el Estado como buenamente pueda. No sé, si ha sido un poco... Sí, no. La historia es la que es, y a un auditorio inteligente que conoce esto, pues es impagable la labor del rey Juan Carlos en la historia de España. Esto es evidente, ¿no? Otra cosa es que en este momento, bueno, los libros de historia dirán, bueno, tuvo un final un poco más en sombras o algo así, pero en la labor, o sea, el legado que deja España de advenimiento de la democracia, del progreso económico, de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad cultural y territorial, de la proyección internacional, es indudable. Respecto a si sus vínculos, los del rey anterior o el rey actual, con países determinados por esa cuestión, por esa ligazón monárquica, pueden ser beneficiosos, ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? No sabemos hasta qué punto nos está ayudando a España y a los españoles la vinculación, y no hablo de Arabia Saudí, que es un reino, hablo con Jordania y con otros, y ver al rey de España cercano, porque el rey de España, aunque no es un título, es para ellos el rey del Andalus también, no olvidemos, y para los sefardíes es el rey de Sefarad. Es un tesoro institucional que hay que saber manejar, proyectar y reconocer, ¿no?, en todo momento. Entonces, sí, quería hacer una mención a esta cuestión del rey emérito, o quienes desde algunos medios, con un ánimo casi de injuriar o de verdad, el emérito a secas, ¿no? Todo esto es desgraciado porque viene
cuando muere Benedicto XVI, que se le llamó Papa Emérito, y se hizo una traslación directa al rey que dejaba de serlo. Alguien en algún periódico puso rey emérito y se quedó así. No se llama rey emérito, es el rey Juan Carlos. No es el rey de España, es el rey Juan Carlos. Así debería ser, ¿no? Pero ya no por su dignidad personal, sino por la dignidad institucional de la monarquía, que es nuestra dignidad, la de España. Te han hecho caso, ¿eh? Vaya preguntas, ¿eh? Buenas tardes. Agradecer al moderador, agradecer a los conductores, agradecer a la Fundación Villamil de este ciclo. Y me quisiera detener en lo que está más de latente actualidad, que es el tema de esa petición de disculpas por parte de algunos países, fundamentalmente México, ¿no?, que ha salido en la exposición. Decía el doctor Rezosa, y es así, que la política exterior la fija el gobierno, por tanto el margen de maniobra que tiene el rey, a pesar de esa gran personalidad, de ese gran respeto que ha conseguido, es limitado. España, a raíz de la guerra de Irak, se posicionó políticamente con el eje, vamos a decir, británico-americano. La famosa foto de las Azores ha marcado y ha condicionado mucho la política exterior de España. Los gobiernos españoles desde entonces no han mirado a América Latina o a la región de una manera firme y decidida de consolidar el liderazgo que en buena parte le había confesado el rey Juan Carlos, sino que han abandonado, como todas las familias que se llevan por él, un poco la región. El liderazgo en América Latina de España ahora está en manos de las empresas españolas, que son las que realmente, por sus inversiones, España es el segundo inversor extranjero directo en México, más de 80.000 millones de euros. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, gracias, porque si no me acuerdo. La pregunta es, ¿qué opinión tienen ellos de que realmente el rey pueda hacer algo? Porque yo creo que muy poco puede hacerse, entiende el gobierno de España, el que realmente le diga al gobierno de México, al gobierno de Venezuela, si es que realmente se da esa petición de disculpas, o a cualquier otro régimen de la región que está muy asociado a todas las disculpas con regímenes populistas o de carácter similar que pretenden distraer la atención de la realidad política de los países. Gracias. Sí, como usted ha reconocido, como he dicho, los actos del rey lo refrenda el gobierno y el margen de maniobra puede ser escaso, utilizando esa capacidad orientadora y esa autoritas. Esos regímenes pasarán, y la monarquía quedará, y el rey seguirá. Y el rey tiene que hacer eso. A veces estos problemas, en realidad, ¿cuál es el problema o dónde está el problema de esa reivindicación, solicitud, petición de disculpas? Si lo pensamos bien, es un problema del otro lado, de negación de la propia identidad, negación de la propia historia. No es un problema de aquí, aunque nos afecta evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Poco, pero es que el mundo es así. El mundo es así. Entonces, y respecto a estas comunidades de familia de las que hablaba antes, nosotros no elegimos a la familia es la que es. Sí podemos tener a nuestros socios en un negocio, en una empresa, en otra cuestión, ¿no? Pero en nuestra familia iberoamericana se estableció el criterio de el principio de no discriminación, que es un eufemismo para decir que puede estar cualquier país independientemente de su régimen político en la comunidad iberoamericana. No hay que venir a este problema de estas solicitudes / ofensas a España o a nuestro rey. Hay que ir al origen de la cumbre iberoamericana, con una excepción notable, que era el régimen no democrático de Cuba. ¿Cómo se solventó? Con el eufemismo no discriminación. O sea, es decir, todos pueden estar. Somos familia y vamos a poner por delante nuestros vínculos de familia por delante de cualquier otra consideración. Y esto vale para todas estas comunidades de base histórica, cultural y lingüística en el mundo. Podemos mencionar de una lengua o de otra. En la Commonwealth podemos encontrar toda clase. Los países continúan favoreciendo las relaciones allí donde se pueda. Por cierto, que estas relaciones entre los países de este tipo de comunidades normalmente se orientan a la cooperación político-diplomática y a la concertación. Es decir, no son marcos de integración
ni política, ni económica, ni nada, porque aunque nosotros tengamos un inmenso afecto por la República de Ecuador, nosotros no nos vamos a integrar con la República de Ecuador, como Portugal no lo va a hacer en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa con Timor Oriental. Son familia, somos familia todos, y haremos lo que podamos hacer como familia, pero nuestro imperativo geopolítico y económico está aquí en la Unión Europea. Entonces tendremos que ir luchando con estas situaciones de la manera más inteligente, más suave y más diplomática posible. Y mejor que un monarca y que este monarca es muy difícil porque si tuviéramos una monarquía o presidencialista o parlamentaria como forma política del Estado, imagínense el próximo, un periodo con un gobierno de centro derecha en España y las relaciones con México. Serían infinitamente peores en este sentido. El rey ya figura ahí y además tenemos un buen escudo en el sentido de que la política y las declaraciones del rey son refrendadas por el gobierno. De modo que ya lo he dicho. Ponemos el punto final a Daniel, ¿quieres que sobre la cuestión, yo creo que está respondida. Sobre, no, la cuestión federal. Sí, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y nada, pues os esperamos en la siguiente parte del ciclo y que de verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias.